Bueno, bien, continuamos entonces con la segunda parte del texto El maestro ignorante, Jacques Rancière, en este curso de ética. Hemos hablado ya en el primer video sobre la importancia del prólogo de esta obra y después, además, esta relación entre el subtítulo de la obra, 5 lecciones sobre la emancipación intelectual, y la relación con el título del maestro ignorante, enseñar aquello que no se sabe, dentro de esta propuesta pedagógica que lleva a cabo entonces Rancière. Y sobre todo, dentro del prólogo hemos señalado la importancia en esta distinción entre el viejo método de enseñanza, el viejo método pedagógico educativo, en la cual la explicación no lleva más que al embrutecimiento, y por otro lado, la propuesta de este sapere aude, este atrévete a saber, este atrévete a pensar y decidir por ti mismo, de asumir la libertad en tanto ser humano, de alcanzar entonces esta emancipación intelectual, que el estudiante, el alumno, enfrente su inteligencia a la inteligencia de un libro, de un manual, de enfrentarse a partir de una igualdad de condiciones y de una igualdad marcada desde el punto mismo de partida, sin necesidad de que se encuentre un maestro explicador en esa relación de intelecto, sino que va a haber maestro, es necesario que haya un maestro, pero ese maestro va a vincular su voluntad con la voluntad del alumno, del estudiante, para empujarlo en ese deseo, en ese querer, en esa ansia de conocimiento. Entonces, hemos hablado del prólogo, esta situación de progreso y de orden, de la institución pedagógica como un lugar material y simbólico, el orden progresivo hacia el cual, y esta idea, ¿no?, de reducir tanto como se pueda la separación entre aquel que sabe, la autoridad, y aquel que ignora, ¿no? Eso que se postulaba dentro del viejo método, que obviamente lo que va a apuntar Jacques Tot como Rancière en este libro es en la idea de la igualdad como punto de partida. Entonces no hay uno que sabe y otro que no sabe, sino que todos saben por igual, y la única diferencia, no va a haber alguien que esté sumiso, que ignore, que esté sometido a otro, sino que en esa igualdad de condiciones puesta en el punto de partida, lo que va a importar entonces es la voluntad, el querer. eh, es lo que va entonces a distinguir a los distintos sujetos. Nuevamente el capítulo 1, titulado Una aventura intelectual, comienza marcando en 1818 a Joseph Jacotot, lector de literatura francesa en la Universidad de Lovaina. Hemos hablado también un poco en el video anterior de la importancia que tuvo la Revolución Francesa para Jacotot, como así también esta experiencia de tener que ir a enseñar literatura francesa a Holanda sin que los estudiantes supieran nada, absolutamente nada de francés, y Jacotot no supiera holandés, y implementa entonces un libro bilingüe para tomar como punto de partida, tanto para que los alumnos comiencen a estudiar el idioma, aprender la lengua francesa, y él a su mismo tiempo poder guiarse con el holandés, ¿no? Por ese entonces se había publicado en Bruselas una edición bilingüe de Telémaco, de Fenelón. Es el libro que van a utilizar los estudiantes. Y bueno, acá comienza entonces toda esta travesía con respecto al aprendizaje, en este caso no de un maestro ignorante, porque Jacotot conoce la materia que va a enseñar, en este caso literatura francesa, lengua francesa, pero dada la pedagogía que va a implementar en esta ocasión, luego la va a llevar, entonces, como hemos dicho también en la clase anterior, a implementarla dentro de la transmisión de conocimiento, de saberes, en la cual se va a arrojar el alumno, el estudiante,
aunque el maestro ya no va a ser un maestro explicador, alguien que baje contenido, sino que va a dejar que esos conocimientos de determinada materia, de determinado ámbito, se enfrente el alumno por su propia iniciativa. Querer para aprender. Este va a ser uno de los puntos fundamentales dentro del capítulo de la obra de Rancière, de la propuesta de Jacotot, que retoma Rancière, y si no, leemos acá una de las citas importantes, que dice, hasta entonces, él había creído lo mismo que creen todos los profesores concienzudos, que la gran tarea del maestro es transmitir sus conocimientos a los alumnos para elevarlos. Y elevar en francés significa elevar y educar, gradualmente hacia su propia ciencia. Hasta entonces él había creído lo mismo que creen todos los profesores concienzudos. Viejo método, método antiguo. Se necesita un maestro explicador para transmitir conocimiento, para transmitir saberes. Sí, bueno, al parecer, esa transmisión no es con una mala voluntad que se transmite. Es decir, justamente, puedo decir, obran de buena fe. El problema es que en ese obrar de buena fe se esconde un embrutecimiento. El gran maestro dice, la tarea del maestro es transmitir sus conocimientos a los alumnos con el fin de elevarlos. O sea, ahí está la cuestión. No es que hay una actúan de mala fe, actúan con la intención de perjudicarlos. No, sino que los quieren elevar y educar, llevándolos hacia la ciencia en la cual esos maestros son expertos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este aprendizaje no consiste ni en atiborrar de conocimientos al alumno, que el alumno sea esa tábula rasa a la cual yo voy a ir a llenar de contenidos, ese tacho vacío que hay que llenar, y tampoco no se puede dejar librarlos al azar, porque se trata de mentes incapaces de distinguir lo esencial de lo accesorio. Entonces, librados al azar esos alumnos, esos estudiantes, se pueden perder. Y aparte no pueden distinguir, entre comillas, un concepto importante de uno secundario, una idea principal de una secundaria, una interpretación, una metalectura del texto. Entonces, es decir, si te lleno de contenidos te saturo, y si te dejo libre te perdés. Entonces hay que encontrar un equilibrio ahí. Bien, seguimos. La explicación, entonces, era esencial en el viejo método, ¿no? El acto esencial del maestro era explicar. El maestro está ahí para explicar. El libro tiene el contenido, tiene la teoría, tiene todo lo que el alumno necesita. Ahora, pareciera ser que hay un abismo entre ese libro y el alumno, entre un intelecto y el otro. Entonces, el acto esencial del maestro era la explicación. Despejar los elementos simples del conocimiento, hacer que su simplicidad de principio concuerde con la simplicidad de hecho que caracteriza a los espíritus jóvenes e ignorantes. Enseñar, transmitir conocimiento y formar espíritus. Y en este recorrido de la explicación ir de lo simple a lo complejo, de lo más fácil a lo más difícil. Una transmisión de conocimiento, la explicación, y al mismo tiempo formar estas personas, ¿no? Educarlos. Entonces, acá hay una cita que aparece, mencionábamos a Kant en ese texto de 1784 que se titula Was ist Aufklärung, que es la ilustración, donde aparece esta frase, sapere aude, atrévete a pensar, atrévete a saber por ti mismo, de salir de ese estado de infantil, de comodidad, de niñez, ¿no? Y dejar de depender de otros y asumir la propia responsabilidad, la propia libertad. Dice, bueno, primero hay que adquirir una sólida y metódica formación para luego dar impulso a las singularidades del genio. Vos podés ser muy virtuoso en algo, podés tener una genialidad, un talento, pero ojo, porque ahí también esto aparece muy fuerte en la crítica del juicio, que es la tercera crítica de Kant, de 1790,
donde aparece esta idea justamente que ese talento natural, ese don, ese regalo de la naturaleza, esa virtud para la cual algunos se destacan, no sé, en el fútbol, en el arte, en el ámbito que sea, para las matemáticas, dice, bueno, pero esa naturaleza hay que acompañarla de una formación, hay que guiarlo a ese impulso. Si no, ese genio, esa creatividad se pierde en la nada. Si podés tener muy buena habilidad para correr y para llevar la pelota, pero al mismo tiempo necesitas un orden, una formación para el trabajo en equipo, para la posición en el campo, para saber las reglas del juego también, adaptarte a esas reglas. Entonces, eso tiene que ver con la formación, ¿no? Y en esto insiste Rancière, esa problemática también ya está en Kant. El orden explicador, ¿no? Todo sistema de enseñanza consideraba, habíamos hablado también de los socialistas, de los republicanos, de los viejos métodos, de esto de cómo instauran la igualdad como un objetivo, como una punto, una finalidad que hay que alcanzar. Todo sistema de enseñanza tiene una necesidad de explicaciones, hay que explicar. Se necesita del maestro porque el maestro tiene que explicar. Y para conocer, para decir que realmente alguien conoce algo, tiene que comprenderlo, tiene que poder explicarlo. Alguien es sabio en su materia, es alguien que sabe, que conoce, porque comprende. ¿Y cómo demostrás que lo comprendés? Porque lo sabes explicar. Leo el texto de Rancière. ¿Cómo sé que adquirí ese conocimiento? ¿Cómo sé? Porque lo comprendí, porque lo puedo explicar, porque puedo compartirlo. Acá aparece la cuestión. Si el libro explica al niño, ¿por qué se requiere entonces un explicador? Tenemos entonces por un lado el libro, por el otro tenemos al niño. Dice, ¿por qué pasamos de la escritura del libro a la oralidad del explicador, a la oralidad del maestro? Dice, pensemos que entonces alguien tendría que explicar lo que explica el maestro. Que paradójicamente en esta circunstancia justamente se da. Decimos, estamos hablando de este tema de Rancière con el tema del maestro ignorante, donde hay que buscar esa mente, ese intelecto emancipado, y paradójicamente la exigencia del docente que busca la aprobación de la materia, en este caso ética, resulta paradójico que no le interesa, o queda en segundo plano, mejor dicho, la emancipación del estudiante, sino que tiene que demostrar que comprende y que conoce el texto. Entonces hay que adaptarse a la explicación del docente que da ese libro, que transmite ese conocimiento, y al mismo tiempo, por esa falta o esa inseguridad que se genera en el estudiante, termina recurriendo segundo, a un segundo explicador que comente nuevamente desde otra perspectiva, desde otro posicionamiento, el contenido de ese libro. Entonces acá se plantea, dice, bueno, esa importancia de la explicación es un principio de regresión al infinito. Y bueno, en algún punto, la idea es que no, que baste, que sea suficiente la explicación del maestro, por su palabra, por lo sagrado que implica la palabra del maestro. Entonces, ese principio de regresión no iría hasta el infinito, sino que acaba, mejor dicho, comienza y acaba con la palabra del docente, con la autoridad, que al mismo tiempo es el que decide entre ese piso de desigualdad del que se parte
y si se adquirió el conocimiento o no, y si ya está en condiciones de igualarse, de estar en igualdad de condición con la materia, con el contenido de la materia que se requiere para probar. El niño es el sujeto a instruir. El libro es la materia. En este caso, ética, como será filosofía, como será pedagogía, como será la materia que sea. Entre el niño y el libro hay una distancia. La distancia la salva, en todo caso, el maestro explicador. Ahora bien, curiosamente, justamente se genera lo siguiente. Como mencionábamos, que es importante en el prólogo del texto de Rancière, es esta cuestión. El maestro explicador, la escuela, la sociedad pedagogizada viven de la producción, de la creación, del mantenimiento de esa distancia. De eso mismo que dice o que se jacta de querer combatir, de querer y de alguna manera eliminar, de querer salvar esa distancia. Es el mismo explicador, es ese mismo sistema, esa misma sociedad, la que instala esa distancia. Y luego va a decir que la quiere eliminar. El explicador, entre comillas, sería el que reduce la distancia entre el niño y el libro. ¿Hasta qué punto? Después va a utilizar un poco más adelante, irá a aparecer esto, ¿no? Como mágicamente se instala esta distancia entre el niño y la materia, y cómo corre ese velo después el maestro, ¿no? La distancia entre aprender y comprender. Aprender lo que puede hacer el niño sin maestro explicador. Ejemplo de la lengua materna. Escucha, repite. Ve a su hermano haciendo determinada cosa, va y lo copia. Se le ocurrió algo, va y lo hace. Se equivoca, fracasa, bueno, aprende el error. O se equivocará, errará, hasta que encuentre la manera. De que una pieza en determinado juego no encaja y va a otra. Va deduciendo. Va mirando su entorno, su contexto en el cual se encuentra inmerso, y todos esos entes, todos esos objetos que lo rodean, de alguna manera van tomando determinada significancia. Porque aprendemos primero, ¿no?, en esta idea de la mímesis, de la imitación. No por alguien que viene y nos dice cómo tiene que hacer. De hecho, lo primero que nos van diciendo es no. Y a mímesis tiene que ver con esa repetición, con esa imitación. Y aprendemos a hacer sin comprender lo que estamos haciendo. Heidegger, ¿no? Ser y tiempo, una de las obras más importantes del siglo XX, 1927, publica Ser y tiempo, donde dice, retoma una frase de Platón, del sofista, donde dice: nosotros que creíamos, ¿de qué hablábamos cuando mencionábamos la palabra ente? Ahora nos encontramos en aporía. Nosotros que creíamos comprender, que creíamos saber de qué estábamos hablando cuando nombrábamos a las cosas, ahora nos damos cuenta de que no sabemos. El problema del lenguaje. Y cuando nos preguntamos qué es algo, ya estamos inmersos en eso. Ya tenemos un modo de precomprensión. Nos movemos en la vida cotidiana, nos movemos comprendiendo, ¿no? Ya no estamos pensando, esto también insiste Sabater en algún sentido sobre esto, ¿no? Hay cosas que las hacemos por costumbre, por la cultura que nos rodea, por la educación que recibimos en casa,
per piacere. Dice, bueno, pero acá no hay maestro explicador. Ya todo se fue generando así, se naturalizó. Lo llevamos con nosotros, es como parte de nuestro ropaje. Y no hubo maestro todavía. Ahora comprender pareciera ser que es lo que hace el niño a partir de las explicaciones del maestro. El comprender queda reducido a eso. ¿Pero por qué necesariamente? Tiene que venir esa palabra del sabio, esa palabra autorizada, a decir, esto se hace así por determinada manera. ¿Y por qué? ¿Quién dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué? ¿Cuál es la intencionalidad detrás de eso? El explicador es quien plantea y da por abolida la distancia, quien la despliega y la reabsorbe en el seno de su palabra. Es el explicador el que plantea y da por abolida la distancia. La despliega y la reabsorbe en el seno de su palabra. Te instalo en el lugar del no saber, te demuestro qué es lo que no sabes, por qué no sabes, cómo no lo sabes, cómo podés aprenderlo, cómo salvar ese abismo, esa ignorancia, y vuelve otra vez, ¿no? Así como te saqué, te doy, ¿no? El explicador necesita del incapaz. Esta es la cuestión acá, que va a plantear Rancière de manera interesante. No es que el incapaz, el que no sabe, el ignorante necesita del explicador. No, el explicador necesita del incapaz. La incapacidad es la ficción necesaria. Nosotros mencionábamos, ¿no? La necesidad de explicaciones, bueno, decíamos que transmitir conocimientos, no está, a ver. Transmitir conocimiento, no, bueno, cuando mencionábamos toda esta idea de la cultura, la sociedad pedagogizada, la escuela y el maestro necesitan de esta cuestión de poner en condición de desigualdades a los sujetos, a los estudiantes. La incapacidad, ponerlos como incapaces, es una ficción. O sea, no es que realmente son incapaces, es una ficción. Pero es necesario para que funcione todo ese sistema. Por eso en el prólogo decía, hay un orden, hay que comprender ese orden, esa utilidad, ese interés de trasfondo que está jugando ahí y que quiere llevar a los sujetos hacia algo, hacia algún tipo de obediencia, hacia alguna intencionalidad política determinada también. Entonces, todo eso ahí tiene una impronta importante. El tema de las ficciones, útiles o inútiles, que ayudan o que perjudican a la vida, son un punto muy importante en Nietzsche. El explicador constituye al incapaz como tal. Yo te digo, usted es el incapaz. El mito de la pedagogía, esto es uno de los puntos también que aparece de manera muy fuerte e interesante, que lo resalta en los ejercicios que aparecen hacia el final del programa, cuando se menciona lo de los capítulos de la materia, ¿no? El mito de la pedagogía. La explicación es el mito de la pedagogía, la narración, el fundamento que mantiene a esto, al explicador constituyendo al incapaz como tal, a la incapacidad como infección necesaria, al explicador que necesita el incapaz. Eso es el mito de la pedagogía. De eso vive todo ese sistema. A. La explicación divide al mundo entre sabios e ignorantes.
¿no? Con este mito de la pedagogía. Sabios, ignorantes, maduros, inmaduros, capaces, incapaces, inteligentes o estúpidos. Divide la inteligencia en dos. Una inteligencia inferior, la del niño y la del pueblo. Recordemos esta idea, que el pueblo tiene que ser llevado a instruido para todo este avance tecnológico que se está produciendo, para todo este cambio que se va constituyendo durante el siglo XIX, y una inteligencia superior que dice, bueno, no tiene que actuar con esa inocencia del niño, con esa ignorancia del hombre pueblerino, sino que tiene que ver con una inteligencia superior, conocer las razones, los motivos, el porqué, proceder metódicamente, ir de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Descartes, ¿no? René Descartes, las meditaciones metafísicas, ¿no? Dudo que existo, porque no sé si los sentidos me engañan, tengo que comenzar a conocer, entonces ir de lo simple a lo complejo, ¿no? La duda metódica también. La duda como método y además ese método ir de lo simple a lo complejo. El segundo mito acá es el principio del embrutecimiento. Cuando creemos que instruimos, cuando creemos que estamos dando razones, un proceder metódico, más información, más conocimiento, más saber, estamos embruteciendo. Estamos generando cada vez más dependencia del estudiante con respecto al maestro. Acá decía, ¿no? En el texto de Rancière, con respecto a los puntos, dice, ¿se puede aprender sin maestro explicador? Sí, justamente. O sea, la propuesta de Rancière va a ser aprender con un maestro que ponga voluntad con voluntad, no intelecto con intelecto. ¿Todas las inteligencias son iguales? Bueno, según el nuevo método, todas las inteligencias parten en condiciones de igualdad. El mito de la pedagogía es la emancipación intelectual. La explicación es el mito de la pedagogía. La emancipación es intelectual, o sea, el mito de la pedagogía es la explicación en tanto del principio del embrutecimiento. El mito de la pedagogía no es la emancipación intelectual. Hacia esa emancipación intelectual es hacia donde hay que llegar. Acá, si aprendimos la lengua materna usando nuestra inteligencia, ¿podemos aprender lo que deseemos dejando que la misma se siga desarrollando? Sí. ¿El docente explicador logra emancipar a sus estudiantes? No, los embrutece. Ese principio de embrutecimiento, la explicación. Esa punto E va justamente de la mano con el C. O sea, ¿el docente explicador logra emancipar a sus estudiantes? No. A medida que se explica, se embrutece. Para aprender se necesita el deseo propio de la voluntad de una situación problemática. Sí. La manera de emancipar a un pobre es lograr que se dé cuenta de que su inteligencia es igual a la de todos. Ahí, eso, ¿no? Partir de la igualdad. El gesto inaugural, acá está, ¿no? Justo con esa ficción de la que hablamos, de esa incapacidad como ficción necesaria, de la explicación como mito de la pedagogía. El gesto inaugural. El explicador ejecuta un doble gesto inaugural. Por un lado, decreta el comienzo absoluto, con él comienza el acto de aprender. El gesto inaugural del docente, del maestro. A partir de que entramos a la clase de filosofía del profesor Aldonati, comienza entonces la filosofía. Todo lo que ustedes vieron por YouTube, lo que vieron por Instagram, lo que leyeron por su cuenta, etcétera, lo que charlaron en el pasillo, no importa.
El comienzo absoluto es la palabra del docente, la palabra del profesor, la autoridad. A partir de ahí se comienza a aprender filosofía, ¿no? Y por otro lado, se arroja un velo de ignorancia sobre todas las cosas a aprender, para luego levantar ese velo. Y tiene que ver mucho en esta retórica del maestro explicador, que uno recae constantemente en eso, es planteo preguntas por las cuales yo sé la respuesta, sé hacia dónde te voy a ir llevando, y son preguntas retóricas, ¿no? Voy, te pregunto, te hago entrar en el juego, te hago participar, bajás un poco también la defensa ahí, entre que respondiste bien, entre que respondiste cualquier cosa, pero yo le busqué la vuelta para ir llevándote, ¿no? Y luego, pum, saco ese velo. Y te demuestro que sabías. Pero te lo demuestro yo. Te lo demuestro en tanto maestro explicador. Entonces, también dentro de ese proceso de digerir el conocimiento que uno ve durante una clase, queda ahí entonces esta idea de, ah, no sabía. Me fui de esta clase con un conocimiento. El principio del embrutecimiento es mucho más eficaz en la medida en que el explicador es sabio, iluminado y actúa de buena fe. Mientras más experto es en su materia, mientras mejores herramientas pedagógicas, didácticas emplea, mientras más de buena fe obra, más actúa en consonancia con ese principio del embrutecimiento. Porque al mismo tiempo, esa explicación, esa sabiduría, esa iluminación, esa buena fe, de alguna manera están fundamentadas, están sustentadas en el hecho de que el alumno no sabe. Más sabio se cree, mayor distancia establece. Más claro, imposible. ¿No? Bueno, como soy especialista en, no sé, en Zizek, en Hegel o en Marx, más tengo que bajar con mi explicación ese contenido y más tengo que adaptártelo para vos que no sabés. Inconscientemente, pareciera, mayor distancia establezco. No, bueno, antes de explicarte esto, te tengo que explicar otras cosas, ¿no? Te tengo que poner en contexto. En el contexto histórico, biográfico del autor, político, económico, ¿no? Para que allanarte el camino y que puedas entrar. Tu intelecto pueda ahí aprender algo. Y todo el tiempo, ¿no? Tenemos las explicaciones, el libro, y reemplazan a la autoridad. Está Rancière, puedes ir a leer Rancière, puedes ir a leer El maestro ignorante por tu propia cuenta. Ah, ¿y qué vas a aprender? ¿Cuánto? ¿Cuánto está entrenado tu ojo, a diferencia del sabio, del maestro explicador, que te puede arrojar luz sobre los contenidos y sobre los conceptos? Acá, interesante esta frase: instaurar el corte entre el animal que tantea y el joven instruido, entre el sentido común y la ciencia. El animal y el joven instruido, entre un sentido común y la ciencia. Querer hacerte comprender es llevarte, guiarte hacia el embrutecimiento. Ojo, el animal que tantea también aprende. Ahí está la cuestión, aprende. ¿Comprende? Lo ponemos ahí entre signos de interrogación, ¿no? Acá tenemos varios puntos.
el azar y la voluntad, dentro de este mismo capítulo, ¿no? Dice, los estudiantes se habían enseñado a hablar y a escribir en francés sin la ayuda de sus explicaciones, sin las ayudas de Jacotot, ¿no? Y aparecen tres inteligencias. La de Fenelón, el escritor de Telémaco, que quiso hacer determinado uso de la lengua francesa, escribiendo su obra Telémaco. La inteligencia del traductor, que había querido dar un equivalente al holandés. Esta obra de francés la quiero llevar al holandés. Y lo de las aprendices que querían aprender lengua francesa a partir del libro del traductor holandés. Todas las inteligencias son de la misma naturaleza. Fenelón, que escribe Telémaco, lo único que quiere hacer es un uso de la lengua francesa. El holandés lo único que quiere hacer es un uso de transposición del francés al holandés. Y los alumnos, los aprendices, quieren aprender francés a partir de ese libro. Todas las inteligencias son de la misma naturaleza. Ninguno, ni el traductor, ni el escritor, ni los estudiantes son de otra naturaleza. Lo que comparten las tres figuras, traductor, escritor, estudiante, es el querer. Ojo, es súper discutible después esta cuestión de ¿alcanza con querer? Ah, bueno. Acá no está planteado eso. Pareciera ser que sí. Para Rancière, para Jacotot. No hay nada detrás de la página escrita. No hay doble fondo que necesite el trabajo de otra inteligencia. ¿Para qué? Si ya está el libro en el original, ya está el libro en la traducción, ya está el intelecto del estudiante que quiere aprender. Hace falta un maestro. No hay doble fondo que necesite el trabajo de otra inteligencia, la del explicador, dice Rancière. Por tanto, los niños avanzaron como niños, dice, los estudiantes avanzaron como niños, adivinando. Entonces, bien, los estudiantes avanzaron como los niños, adivinando. Y acá, bueno, aparecía esta problemática entre atiborrar de contenido a un alumno o dejarlo al mero azar, ¿no? Si te lleno de contenido y te explico ese contenido, te embrutezco. Si te libero al mero azar, te termino perdiendo. Entonces se respondieron no como alumnos o sabios, dice Jacotot en su experiencia, sino como hombres. Alumnos o sabios, alguien que adquirió el conocimiento y tiene el saber y se cree con ese ego y esa autoridad para transmitir ese contenido, o como un alumno, alguien sometido, sumiso. Dice, no, como hombres, como personas. No. Y respondiendo a ese contenido, no para alguien que examina, sino bajo el signo de la igualdad. Dice, bueno, un diálogo entre personas, entre seres humanos con seres humanos, ¿no? Entonces acá aparece, ¿no? La idea, dos conceptos importantes. Por un lado está embrutecimiento y explicación, y por el otro igualdad y voluntad. Aquel método de la igualdad era antes que nada un método de la voluntad. Se podía aprender cuando así se lo quería, solo y sin maestro explicador, mediante la atención del deseo propio o la exigencia de una situación. Por eso esto es controversial en algún punto, la teoría de Jacotot, de Rancière, ¿no? El método es igual, de la igualdad, poner la igualdad como punto de partida, y lo que implica es llegar o no llegar, es la voluntad, el deseo de querer. El maestro emancipador, ya no es el maestro embrutecedor, ahora es el maestro emancipador. Los alumnos habían aprendido sin maestro explicador, sin alguien que baje el conocimiento, pero no por eso sin maestro. Hay maestro. El maestro había retirado su inteligencia del juego. Como dijimos, había tres inteligencias: la de Fenelón, la del traductor y la de los estudiantes. Lo que tienen en común esas tres inteligencias es que quieren. Quieren saber, quieren aprender, quieren
ejecutar determinado acto. Acá el maestro retira su inteligencia del juego. Yo no explico. Vos enfrentate al texto. La inteligencia del alumno se enfrenta a la del libro. Inteligencia y voluntad entran en juego en el maestro emancipador. Hay dos relaciones, ¿no? La relación del alumno y el libro, que es una relación de inteligencia e inteligencia. La del alumno que quiere aprender, la del libro que tiene el contenido. Y una relación de maestro y alumno, donde es una relación de voluntad a voluntad. El alumno que quiere aprender y el maestro que motiva a esa voluntad. El vínculo intelectual igualitario entre maestro y alumno. Ya no hay alguien que sabe y otro que no sabe. Los dos saben por igual. O los dos ignoramos por igual. Pero tenemos esa voluntad de querer saber, de querer llegar, de querer aprender. La voluntad débil necesita ser guiada. Esto es crucial acá también. Cita: hay embrutecimiento allí donde una inteligencia está subordinada a otra inteligencia. El maestro que le dice al alumno que no sabe. Eso es embrutecimiento. El hombre, y el niño en particular, puede necesitar un maestro cuando su voluntad no es lo suficientemente fuerte para ponerlo y mantenerlo en su camino. Para eso se necesita el maestro emancipador. Ahí está la clave del maestro emancipador. Cuando el niño, el ser humano, la persona que sea, dice, cuando su voluntad no es fuerte, cuando su voluntad es débil, ahí el maestro lo ayuda a ponerlo y mantenerlo en su camino. Esa es la relación maestro-alumno de voluntad y voluntad. Dos voluntades, dos inteligencias. Insiste en esto, ¿no? Rancière va a decir, bueno, la coincidencia se llama embrutecimiento. Cuando es la coincidencia del intelecto del alumno con el intelecto del maestro, y además estas voluntades, ahí hay embrutecimiento. Enfrentar la voluntad y la inteligencia del maestro con la del alumno, porque no parten de igualdad de condiciones en esa explicación. La emancipación, dice, es cuando la inteligencia que no obedece más que a sí misma, aunque la voluntad esté subordinada a otra voluntad. Yo, en tanto que alumno, quiero aprender y obedezco a mis intenciones de querer aprender. Ahora mi voluntad, incluso, aunque yo no quiera, está subordinada a la voluntad del maestro que me guía, que me conduce, que me vuelve fuerte para querer seguir avanzando. Pero mi inteligencia se enfrenta directamente con la del libro. El método, ¿cómo? Como decíamos en este ejemplo de la guitarra, ¿no? Sí, bueno, yo puedo no saber guitarra y querer enseñarte a vos guitarra. Ahora el método pertenece justamente al alumno. Bueno, ¿por dónde querés ir? ¿Qué te gusta? ¿Querés ir por acá, por allá? Esta técnica, esta canción, este estilo de música, con partitura, con tablatura, ¿no? Y acá, ¿no? Vía de la libertad. Esto en este sentido de que el método pertenece por completo al alumno. La libertad, la confianza, crear confianza en la capacidad intelectual de todo ser humano. Ya no te someto, no te subordino, no te deslegitimo, no te degrado, sino que te implico confianza. Vos tenés la libertad para elegir. ¿Qué estilo de música? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿Cuántas horas por día? ¿Cuánto tiempo? Confianza en esa capacidad intelectual. Y aparecen estos términos, ¿no? El maestro emancipador, la voluntad. O el embrutecedor, el que subordina, el que explica, el intelectual. El maestro sabio es el que conoce el tema, pero también puede ser un maestro ignorante, enseñar algo que se desconoce. Ahí es el punto más neurálgico del libro, lo que le da obviamente título a la obra, el maestro ignorante, es decir, bueno, puede ser maestro emancipador que pone la voluntad, pero puede ser un maestro al mismo tiempo ignorante que enseña algo que desconoce. En este caso, como decíamos,
Jacotot enseñando lengua francesa a los alumnos holandeses que no saben francés, pero conoce la materia, es sabio, conoce el tema, pero puede enseñar piano o pintura que desconoce utilizando ese mismo método. Si el maestro es embrutecedor, si quiere subordinar, explicar y ser intelectual, no puede ser ignorante en el tema que se desconoce. El emancipador puede ser sabio o ignorante. El embrutecedor tiene que ser necesariamente sabio. A ver, si el embrutecedor es ignorante porque va a enseñar algo que completamente desconoce y quiere subordinar y explicar, bueno, o sea, que depara al pobre alumno, ¿no? El círculo de la potencia. Bien, acá es una cita que dice, se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa el alumno. Esto que mencionábamos acá, ¿no? El maestro emancipador y al mismo tiempo ignorante. Se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa el alumno. Es decir, si se lo obliga a usar su propia inteligencia. Bueno, depende de vos. A ver, ¿por dónde vas a ir? Hay estas opciones, estos caminos. ¿Qué elegís? ¿Cómo vas a ir por ahí? Maestro es aquel que encierra una inteligencia en un círculo arbitrario de donde ella no saldrá, a menos que esto le resulte necesario a sí misma. ¿Querés aprender piano? ¿Querés aprender a manejar? Bueno, a ver, ¿qué haces con esto? Te encierro ahí. Encontrá la clave, la llave para abrir la puerta. Para emancipar a un ignorante es necesario y basta con estar uno mismo emancipado, es decir, ser consciente del verdadero poder de la mente humana. Es decir, para que haya un maestro emancipador, es necesario, para que haya un alumno emancipado, es necesario que el maestro esté emancipado. Porque tengo que tener la fuerza suficiente de correrme de ese lugar de sabio, de ese lugar de sabiduría, de portador del conocimiento y de la palabra última, me tengo que correr de ahí y al mismo tiempo dejarte ese lugar para que vos mismo te enfrentes a las cosas. ¿No? Hay que estar uno mismo emancipado y asumir el poder del otro. ¿No? Este juego de el alumno que supera al maestro, ¿no? Y saber correrse y saber liberar, dejar ir, que el otro se pierda, que siga su camino, que se abra. Ah, duele en algún punto, ¿no? Porque decir, uno termina cayendo en la cuenta errada de que como que el otro le pertenece a uno, ¿no? Mis alumnos, cuando dicen mis alumnos, no, no son tuyos, están ahí, pero no implica que sean tuyos. Bien, y acá clave, ¿no? Enseñanza universal, dice, bueno, se pasaba este círculo de la impotencia, el viejo método, contra el círculo de la potencia, el nuevo método. Dejar que sepa, valorarlo, instaurarlo en esa igualdad de condiciones. Y acá cita, ¿no? El ignorante que no se cree capaz de aprender por sí mismo, mucho menos se creerá capaz de instruir a otro ignorante. Acá la confianza nuevamente, ¿no? Y es la clave, la enseñanza universal. No hay nadie en la tierra que nunca haya aprendido algo por sí mismo. Esto que hablamos del lenguaje materno, de aprender, la diferencia entre aprender y comprender. No hay nadie en la tierra que nunca haya aprendido algo por sí mismo, sin maestro explicador. ¿Cuántas cosas sabemos sin necesidad de haber recurrido a un maestro explicador? Todos practican ese método cuando lo necesitan, pero nadie quiere reconocerlo. ¿Por qué? Porque la escuela, la sociedad pedagogizada, el maestro explicador imponen esa legitimación de, bueno, vos dónde estudiaste y de dónde sabes eso. Y tenés como el diploma, esos diplomas que están ahí atrás, justamente, ¿no? Decir, bueno, algo que dé cuenta, el título, el papel que dé cuenta, ahí firmado, sellado, de que uno trae un saber
legitimado, autorizado, ¿no? Todos practican ese método, todos aprendemos cosas. Ah, bueno, pero tiene que estar registrado en algún lado. Si no es como que esto, ¿no? Socialmente se crea, pero bueno, tiene que ver con todos esos intereses de trasfondo, de lo que veníamos hablando también ya en el prólogo, con estas cuestiones, ¿no? Instruir o emancipar. Se instruye a los reclutas enrolados detrás de un estandarte, a los subalternos que deben comprender órdenes, al pueblo que se pretende gobernar. Pero ¿a quién se emancipa? Que cada hombre del pueblo pudiera concebir su dignidad de hombre, medir su capacidad intelectual y decidir sobre su uso. Esto, ¿no? Pasar de la infantil a la madurez, ¿no? Quien enseña sin emancipar, embrutece. Cada uno puede todo aquello que puede un hombre. Igualdad de condiciones. Igualdad intelectual. El recluta, el subalterno, el pueblo ignorante, todo eso se le instruye, ¿no? Se le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que responder, de qué manera hacerlo. Esto en Marx aparece mucho, ¿no? Con el tema de la enajenación también, ese concepto importante. ¿Sí? En trabajar en un lugar de una fábrica, en un lugar de comida rápida o cualquier tipo de local de estos, ¿sí? Ya alguien pensó por vos. Ya alguien dijo cómo va este producto armado y cuál es la cadena de montaje y cómo se tiene que seguir y qué es lo más rápido y lo más eficiente. Vos no tenés que pensar nada. Vos tenés que hacer ese movimiento automatizado y no pensar. Lo creativo, lo que tiene que ver con lo inventivo, lo ingenioso, etc. No, chao. Eso a otro lado. Por eso también, ¿no? En esta idea de capitalista, etcétera, de las sociedades actuales en la que vivimos, la sociedad de rendimiento, por ejemplo, de la que habla el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, eh, aparece muy fuerte. Esta idea de la instrucción. Hay que obedecer sin preguntarse demasiado. Por eso en un plan, filosofía tiene pocas horas, en un plan educativo, arte tiene pocas horas, porque esta cuestión de son un fin en sí mismo y no un útil, un medio para otra cosa. Bien, acá cerramos. Dice el maestro ignorante, se puede enseñar lo que se ignora y que un padre de familia, pobre e ignorante, puede, si está emancipado, encargarse de la educación de sus hijos. Es decir, ya no, el maestro puede ser cualquiera, no alguien que tenga que ser necesariamente un experto en determinada área, en determinada materia. Encargarse de la educación de sus hijos sin el auxilio de ningún maestro explicador. No por eso sin maestro. Y señaló cuál era el medio para esta enseñanza universal: aprender cualquier cosa y relacionarlo todo el resto con ella. Según este principio, todos los hombres tienen la misma inteligencia. Por tanto, algo que hablábamos como punto de partida era esta cuestión donde mencionábamos que, acá está, que la igualdad nunca viene después como un resultado que hay que alcanzar, sino que debe ubicársela antes. Ahí está la diferencia entre el maestro embrutecedor y el maestro emancipador, entre el que domina y que se instala o se para como una autoridad frente a aquel que deja la libertad de acción porque cree en la capacidad de actuar del alumno, del estudiante, de la persona. Por tanto, eso es lo que posibilita dejarle en esa libertad que el alumno mismo busque el método con el cual se va a desenvolver en el conocimiento de un área, acompañarlo en ese deseo, acompañarlo en esa voluntad, y por eso ese maestro emancipador puede ser al mismo tiempo un maestro ignorante. Así que bien, llegamos entonces hasta acá con la explicación del capítulo número 1 de Jacques Rancière, el maestro ignorante. 5 lecciones sobre la emancipación intelectual. Continuaremos entonces en la próxima clase con la obra de Sabater, Ética para Amador, y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Un saludo y hasta pronto.